Bien, pues ya tenemos los archivos Gerber que para fresar el circuito ya tenemos pues diferentes archivos, un archivo con los drills, con los agujeros donde tenemos que hacer para pasar las vías, con las pistas que tenemos que marcar en la placa de baquelita y cobre y con el contorno del circuito que es el que tenemos que fresar para tener la placa pequeña. El paso siguiente es utilizar un programa que me pasa de estos archivos Gerber a unos archivos G-Code, que es el código que va a entender la máquina, que le va a dar las instrucciones de cómo se tiene que mover. Para hacer este paso de Gerber a G-Code podríamos hacerlo de varias maneras. En nuestro caso vamos a utilizar FlatCam. FlatCam es un programa de open source que, como podéis ver en su página web, podemos descargar pues, para Windows, Linux y Mac. En este caso lo vamos a descargar para Windows. Lo que sí que vamos a necesitar es tener instalado Python, ya que este programa en el fondo son scripts en Python y vamos a necesitar tener instalado alguna versión de Python. Descargamos el programa, descomprimimos el archivo, ejecutamos Python y lo que vamos a tener pues es este programa de aquí. Bien, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que las medidas están en milímetros y no en pulgadas, ya que esto nos podría dar algún que otro problema. Así que lo que vamos a hacer es que si aquí abajo no dice milímetros, nos vamos a ir a la sección de opciones y le vamos a indicar que no queremos trabajar en pulgadas. Vamos a volver al apartado de proyecto y lo primero que vamos a hacer es cargar aquí los archivos Gerber que vamos a utilizar. Vamos a hacer un file, open Gerber, y vamos a cargar, pues por ejemplo, de lo que habíamos hecho, de la carpeta circuito, pues por ejemplo cargar la capa de arriba. Y como podéis ver, pues aquí nos dibuja pues lo que habíamos hecho en FreeSync, esa capa de arriba. Vamos a cargar otro archivo Gerber, que en este caso sería el contorno, sería este de aquí. Y por último, vamos a cargar un archivo no Gerber, sino Epsilon, que serían las vías, los drills, que son los lugares donde tiene que hacer los agujeros. Abrimos ese archivo drill y como podéis ver nos marca en qué lugares va a hacer el agujero. Ya tenemos las tres pistas del archivo Gerber cargadas dentro del FlatCam. Ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar la primera, que era el grabado de las pistas que vamos a hacer sobre la placa de cobre. Nos vamos a la sección de Selected y aquí le vamos a indicar 4 indicaciones sobre cómo es la herramienta que vamos a utilizar. En este caso pues es una herramienta con un diámetro de 0,1, vamos a hacer una sola pasada y el overlap de pistas lo vamos a dejar tal cual. Y le decimos crear geometría. Al decirle crear geometría, como podéis ver, nos ha hecho unas líneas aquí indicando por dónde va a pasar. Y si volvemos a proyecto, nos ha creado un archivo nuevo aquí, con este dibujito delante. Bien, vamos a hacer lo mismo con el contorno. Nos vamos a Selected, le vamos a decir pues que en este caso la herramienta que vamos a utilizar para fresar el contorno es una herramienta con un diámetro de 1,8, por ejemplo. Igual que vamos a hacer una sola pasada, le decimos crear geometría. Y como podéis ver, pues nos ha hecho el borde bastante más grande porque el diámetro es de 1,8. En este caso, para que no se nos pegue, mira, vamos a eliminar este archivo que acabamos de hacer de contorno y le vamos a pedir que nos haga lo mismo pero con una herramienta, por ejemplo, de 1 milímetro. Así ya sabemos que con la de 1 milímetro sí que nos va a quedar medianamente bien. Bien, volvemos y por último nos vamos a las vías. Las vías, venimos aquí, le decimos seleccionar y de la misma manera marcamos todas las herramientas que vamos a utilizar y aquí lo que vamos a tener que decirle es cuánto va a tener que atravesar la placa. Entonces le vamos a decir que si la placa pues mide 2 milímetros, 3 milímetros, pues le vamos a decir que atraviese, por ejemplo, pues eso, 2 milímetros para abajo, porque la placa es muy grande, que no es el caso, nuestra placa es un poco más pequeña. Y el travel es cuánto ha de subir la broca para después moverlo de un lado a otro, ¿vale? Es decir, va a bajar a -2 y va a subir hasta dónde va a subir, ¿no? Pues le vamos a decir que suba pues al menos 1 milímetro. Y ya lo tenemos y le vamos a decir pues generar. Bien, como podéis ver ya nos ha generado los puntitos, nos ha marcado el qué
y volvemos otra vez aquí y ya nos ha hecho pues otro dibujito diferente. Bien, ahora vamos con el segundo paso. Tenemos que elegir, pues como podéis ver, habíamos cargado 3 archivos, hemos generado 3 archivos más, ¿vale? Y ahora cada uno de estos 3 archivos vamos a volverlos a marcar, nos vamos a volver a ir a Selected, le vamos a indicar temas de, pues eso, otra vez el tipo de herramienta, a qué velocidad queremos que se mueva, cuánto queremos que se levante, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? El QZ, es decir, cuánto queremos que baje. En este caso, por ejemplo, en el caso de las pistas de cobre, como no queremos que atraviese la placa, pues el QZ está puesto pues a un número relativamente pequeño. El travel, que sería cuánto tiene que levantarlo para poder viajar, lo vamos a levantar un poco más. Vamos a levantar, por ejemplo, 0,3 milímetros para evitar de que se choque con alguna cosa, ¿vale? La velocidad y el diámetro de la herramienta, que habíamos dicho que era 0,1 y aquí lo mantiene. Bien, pues le digo que genere. Y entonces ahora, como podéis ver, me ha generado unas líneas azules con un grosor concreto, que esto es exactamente por dónde va a ir pasando la herramienta y cómo va a ir dejando el agujero. También me ha dibujado unas líneas que son las líneas de travel, de viaje, de cómo cuando salta de un sitio a otro, por dónde pasa. Vamos a coger el segundo archivo, que sería el de contorno, me voy a Select y aquí le voy a indicar exactamente lo mismo, ¿no? CAT-Z, ¿cuánto quiero que baje? Pues quiero que baje bastante, porque tiene que cortar la placa. El viaje de cuando levanta, pues mira, como no se va a levantar, pues igualmente lo que pasa es que le vamos a poner 1 milímetro para que levante bastante, aunque como ya hemos dicho no se va a levantar, va a hacer todo el contorno de una pasada. Y le vamos a decir generar la herramienta, vamos a poner aquí que la herramienta era de 1, habíamos dicho. Bien, generar, y como veis en azul me genera lo que es el agujero que me va a hacer en la placa. Volvemos para atrás y por último nos vamos a los drills, que serían los agujeros, y vamos a pedirle que el tamaño del agujero que vamos a hacer, pues vamos a utilizar una broca, por ejemplo, de estaría bien pues 0,6 milímetros, ¿no? Actualiza el dibujo y ya tenemos esos agujeros de 0,1. Bien, de 0,6, perdón. Bien, pues estos 3 últimos archivos que nos ha generado son de los que vamos a generar el G-Code, ¿vale? Que es ese archivo que es el que va a leer después el programa que va a fresar con la máquina. Así que vamos a coger, vamos a marcar cada uno de estos archivos y le vamos a decir Export G-Code y le vamos a pedir que me genere un archivo. En este caso, pues habíamos cogido el archivo que era los agujeros, ¿no? Los holes, pues le vamos a llamar holes.gcode. Vamos a marcar el segundo archivo, que sería las vías, las líneas del circuito, exportar, y le vamos a llamar pues vías.gcode. Y por último vamos a marcar lo que sería el contorno, export G-Code, y le vamos a llamar contorno.gcode. Y guardar. Y ahora ya tenemos los 3 archivos G-Code, que son los que tendremos que cargar en el programa de fresado. Y tendremos que pues fresar uno, cambiar la herramienta, fresar otro, cambiar la herramienta y fresar el último.